Amada iglesia, queridos amigos y todos los que nos ven y nos verán, un saludo cordial, bendiciones en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Tengo el honor y el privilegio de comenzar este 2025 trayendo palabra del Señor a la congregación y a toda persona que está buscando de Dios, está alimentándose de Él, que está queriendo saber de Él y conocerlo. Este nuevo año que Dios nos regala, un año bendecido, un año en su reino, un año en medio de sus milagros, en medio del Espíritu Santo, un año con su presencia, y es un año para celebrarlo, es un año para vivirlo y vivirlo con vida abundante que nos vino a traer Jesucristo. El mensaje que les traigo para hoy es el reino de Dios. Hemos escuchado nosotros, y para esto vamos a irnos a la palabra de Dios, en uno de los primeros mensajes de Cristo Jesús, estando acá en la tierra, ante la pregunta de enséñanos a orar, Jesús enseñó la siguiente palabra. Mateo 6, versículos 9 y 10, dice lo siguiente: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Venga tu reino. Si alguien te hace una pregunta diciéndote ¿qué es el reino de Dios? ¿A qué se refiere Jesús con venga tu reino? ¿Cómo responderías? Cuando la palabra de Dios se refiere al reino de Dios, no se refiere a un estado, a un territorio, se refiere a gobierno, se refiere a soberanía, se refiere a poder y a poder de Dios. Si nosotros analizamos la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que es cuando hace la aparición Jesucristo, vemos que del tema del cual Jesucristo se encargó de predicar muchísimo, de hablar mucho, fue del reino de Dios. Y es un tema del cual todo cristiano, todo hijo de Dios debe conocer a la perfección. En Mateo vemos en el capítulo 3, cuando estaba Juan el Bautista como precursor, preparando el camino ante la venida de Jesucristo, en el capítulo 3, versículo 2, dice la Biblia, él decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Recuerden que el profeta Joel, de parte de Dios, dijo que en los postreros tiempos Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Los que estamos estudiando escatología, los que tenemos un poco de conocimiento escatológico, sabemos que los postreros tiempos se refieren, y es la etapa de la humanidad después de la venida de Cristo, hace 2000 años, hasta la actualidad. Estamos viviendo esos postreros tiempos, ese tiempo final, que corresponde al tiempo de la iglesia. Cristo abrió justamente este libro. Y Cristo fue un libro abierto para nosotros mostrando ello. Y es que Él mismo, hablando a todos, nos dice la palabra que una de las primeras cosas y temas que Él habló fue justamente el reino de Dios. En Mateo capítulo 4, versículo 17, si ustedes leen el preámbulo, el título se llama en nuestras Biblias, Jesús principia su ministerio, inicia su ministerio. Y él dice el versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo que decía Juan el Bautista,
Jesucristo comenzó a hablar y a predicar con mucho ahínco. El reino de los cielos se había acercado con el presente, porque es Cristo, el Hijo de Dios, que trae la salvación a la humanidad, que trae el Espíritu Santo a nuestras vidas, que trae el reino de Dios a nosotros. Y comienza a predicar justamente de esto Jesucristo, para llamarnos la atención, para hacernos dar cuenta y para que estemos conscientes de que el reino de Dios ya está aquí en la tierra. ¿Desde cuándo? Desde que vino Cristo. Esto tenemos que saberlo, porque muchos se imaginan que el reino de Dios solo está en el cielo, que el reino de Dios solo se va a dar cuando nosotros muramos y despertemos. Jesucristo lo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Vino con él. Este tiempo se ha cumplido prácticamente, dijo Jesucristo, cuando comenzó su ministerio. Arrepiéntanse, crean en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este anuncio es crucial en la palabra de Dios. Y este anuncio de arrepentimiento es crucial para que podamos adentrar al reino de Dios. Porque el reino de Dios, en el cual habita Él y se mueve todo lo que es de Él, milagros, prodigios, sanidades, gozo, paz, amor, fe, discernimiento, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, frutos del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, sabiduría de Dios. Todo ese mover del reino de Dios se acercó aquí en la tierra con Jesucristo, porque siempre fue el propósito de Dios que su reino se instaure acá entre los humanos también. Desde que creó a Adán, su propósito siempre fue de que el reino suyo se expandiera también a la raza humana. Lastimosamente Adán, Eva, le fallaron y se vio truncada ese deseo de Dios por el pecado. Pero inmediatamente Dios, teniendo misericordia del hombre, de la humanidad, crea ese plan hermoso del plan de salvación, con el cual Dios dijo, mi reino quiero y voy a seguir extendiéndolo, y mi deseo de extenderlo y que la humanidad goce de mi reino va a ser concretado. No se pone un alto con el pecado de Adán y Eva, sino que a través de los años, de los siglos, Dios siempre fue hablándonos del deseo suyo de establecer ese reino suyo en nosotros, en medio nuestro. Es así que, prometido la salvación con Cristo Jesús, que iba a ser esa simiente humana, Jesucristo nacido humano, iba a ser la simiente humana que iba a pisar la cabeza a la simiente de Satanás. Esta fue una promesa preciosa, lo que conocemos en teología como el protoevangelio, el primer evangelio que se da en Génesis. Esta promesa de salvación Dios la dio para que su reino se concrete. Y a través de pactos sucesivos con Abraham, con Moisés, con David, con Noé, Dios siempre abrió las puertas para que su reino se instaure en medio nuestro. Y fue Jesucristo, al venir a la tierra, Dios hecho hombre, quien abrió las puertas de este reino para que se abra aquí. Y es en el reino de Dios donde ya debemos estar moviéndonos tú y yo. Es en el reino de Dios donde debemos de movernos nosotros. Y repito, no abarca un territorio, porque muchos se confundirán y dirán, el reino de Dios es solo en el cielo. No, es que tenemos que estar inmiscuidos del poder de Dios, de su amor, de su gobierno, de su soberanía, de su poder. Y si estamos adentro
y conocemos a Dios, y si estamos adentrados en ese reino, pues déjame decirte, si comprendes bien este mensaje, vas a ver la vida desde otra perspectiva. Es más, vas a tener vida sobreabundante como Cristo vino a traerla. Yo he venido a traer vida y vida en abundancia, dijo Jesucristo. Y quiere que vivamos en su reino. Y por eso que un modelo de oración que nos dio Jesucristo fue: Padre nuestro que estás en los cielos, venga a tu reino. Es algo que siempre debemos estar nosotros clamando, pidiendo al Señor. Que el reino de Dios se instaure, y se va a instaurar completamente al 100% cuando Cristo venga por segunda vez acá al planeta Tierra y instaure su reino acá en la tierra. Eso va a ser pasado la tribulación. Ya lo sabemos. Si quieres profundizar en estos temas, inscríbete en los cursos escatológicos que tenemos en Abbey Church. Entonces, un cristiano no debe quedarse callado ni debe tener dudas con respecto a lo que es el reino de Dios. Y este reino de Dios tenemos que hablar. Tenemos que hablarlo, tenemos que predicarlo. Tenemos que meter a la gente a su reino. Gente que está viviendo en un mundo carnal, en un mundo de muerte, en un mundo de sufrimiento, de odio, de rencor, de preocupaciones, de ansiedad. Gente que está viviendo con resentimiento, con amargura, con queja, que eso es muerte. Dios está llamando que se acerquen a su reino para que vivan una vida abundante, una vida de gozo, de amor, de paz, una vida de victoria sobre la prueba, una vida de sobrellevar la aflicción y vencerla, una vida de milagros, de cosas sobrenaturales, de unidad, una vida de arrepentimiento. Y eso fue lo que habló el Señor como requisito fundamental para gozar de su reino, es arrepentimiento. El arrepentimiento es la puerta de entrada al reino de Dios. Esto es crucial, porque no todos pueden gozar del reino de Dios, solo las personas que se arrepientan. Jesucristo lo dijo: arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Solamente una persona que deja de lado su carnalidad, sus odios, rencores, pesares, resentimientos, quejas, todo tipo de pecados, solo una persona que deja de lado esto, ya no lo practica y acepta a Dios, se arrepiente de este mal andar, de este mal proceder, se arrepiente de esto para adentrarse al corazón de Dios, esa persona es la que va a gozar del reino de Dios. De ahí que Dios llama el nacimiento de nuevo, el nacimiento nuevo que debemos tener los seres humanos para gozar del reino de Dios. De ahí entendemos cuando Jesús le habla a Nicodemo, un gran maestro de la ley antigua, y el cual le dice que: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y ese nacimiento nuevo justamente es una nueva vida que Dios nos ofrece, la cual sabemos que es parte de un arrepentimiento. Cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida a través de alguien, va a producir en nosotros un mover en nuestro corazón. Nos va a redarguir, nos va a hacer dar cuenta del pecado y acto seguido lo que tenemos que hacer, lo que corresponde hacer para salir bien librados y gozar del reino de Dios es arrepentirnos. Y al arrepentirse uno de corazón y entregarle la vida a Dios, a Jesucristo, uno nace de nuevo. El nacimiento nuevo que nos ofrece Dios. Somos una nueva criatura, arrepentida y capaces de vivir y de gozar del reino de Dios. Aquí en la tierra, ojo. Eso es lo que Dios nos ofrece y ese es el mensaje que tenemos que dar hoy en día a la familia, amistades, tantas personas que viven sufriendo, que viven en medio de un mundo de muerte.
Y tenemos que hablar de que existe un reino de vida, un reino de bendición, un reino de Dios. Ese es el mensaje. Repetimos, el reino de Dios fue el mensaje central de Jesucristo. Por lo tanto, tú y yo tenemos que conocerlo y tenemos también que hablarlo. Todos los evangelios hablan de esto, del reino de Dios, de lo que Jesucristo habló del reino de Dios. Jesucristo, desde que inició su ministerio, habló y predicó sobre arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Él inauguró el reino de los cielos acá en la tierra, para tu bendición y para la nuestra. Mateo entonces nos presenta esta palabra de Dios y nos presenta el arrepentimiento. Como única opción para entrar a gozar del reino de Dios. Tenemos que tener un cambio rotundo de vida. Y eso lo hace Dios. ¿Cuándo? Si nos arrepentimos. Y arrepentirse no solo es sentir el dolor por haber fallado, es no volver a fallar. Es tomar la decisión, yo ya no vuelvo a este pecado, ni a este otro, ni a este otro. Ese es arrepentimiento. Tomar conscientemente la decisión de no volverlo a hacer. Entonces, el fariseísmo de la época de Jesús, la gente religiosa, por decir así, de la época cuando vino Cristo, vivía un evangelio, vivía una doctrina, vivía una religiosidad muy de muerte, muy de hipocresía, muy de acto religioso y no tenían vida. Y a esa comunidad religiosa les habló Dios de que deberían arrepentirse para gozar del reino de Dios. Jesucristo dijo en pocas palabras, la única manera para que gocen de mi gobierno, la única manera para que ustedes gocen de mi reino y estén bajo mi autoridad, con mis bendiciones, es que tienen que arrepentirse. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La enseñanza de Jesús está en un presente imperativo y además activo. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Es una orden continua que nos da el Señor. Y esta vida de fe que tenemos en el cristianismo, en el reino de Dios, siempre tenemos que estar buscando de Dios, renovando nuestra muerte, gozando de su espíritu, viviendo como Él quiere que vivamos. Hoy tenemos que cambiar. Hoy tenemos que decidir arrepentirnos y gozar del reino de Dios. Hoy Dios ofrece su reino para ti y para mí. Hay que hacerlo a la manera de Él, no a nuestra manera. Para eso dejó su palabra. Por eso es claro lo que Dios nos está hablando. Tenemos que cambiar de mentalidad. Tenemos que dejar obrar a Dios y pertenecer al reino de Dios. Hoy en día, millones de personas en el mundo se desviven por tener, por ejemplo, la nacionalidad estadounidense. Muchas personas que una vez recibida su nacionalidad se desviven, se alegran y de hecho que es un motivo de mucha alegría porque pasan a ser parte de un país muy bien organizado, un país enriquecido, un país, una potencia, un gobierno que mucho ampara y protege a sus ciudadanos. Pasan a ser parte de ciudadanos de ese primer mundo, de esa potencia, del país más poderoso del mundo. Muchas personas luchan para obtener su ciudadanía americana. Cuando lo logran, se alegran porque saben que van a tener muchas bendiciones para su vida, van a poder encontrar trabajo, van a poder adquirir todos los beneficios que da la nacionalidad americana, se van a sentir más protegidos. Imagínense
Si este deseo humano es fuerte, ¿cuánto más tiene que ser el deseo humano por tener la nacionalidad de Dios, por pertenecer a su reino, por decirlo para que lo entiendas bien, por pertenecer a su país? Eso es lo que nos ofrece Dios. Único requisito, arrepiéntete, nos dice. Único requisito, arrepentimiento. Entonces, este reino de Dios, que es su realeza, su gobierno, su poder, su soberanía, su actuar, no tiene límites, no tiene fronteras. Todo el universo es el reino de Dios, ojo. Es la voluntad y el dominio que ejerce Él sobre todo. Y quiere que nosotros gocemos de ese reino. Y no vamos a poder gozar de ese reino si no nos arrepentimos, si vivimos en pecado. Nos está ofreciendo vida sobreabundante. Entonces, Dios anhela que tú y yo caminemos bajo su voluntad. Dios anhela que tú y yo optemos y decidamos arrepentirnos y optemos voluntariamente vivir bajo el reinado de Dios. Jesús dijo que debemos gozar y debemos de dar frutos del Espíritu Santo. Jesús nos enseñó a tener humildad, mansedumbre, no queja en el corazón. El Señor quiere ejercer autoridad sobre nuestra vida. Dejemos llevar a Él nuestra vida, que Él nos gobierne. Si Él nos gobierna, éxito rotundo siempre. Si estamos bajo la voluntad de Dios, bajo la autoridad de Dios, todo es bueno, todo es agradable y todo es perfecto. Aún las pruebas sirven para bien. Aún las aflicciones del justo, Dios nos va a librar de todas ellas, dice el Señor. Porque estamos bajo el reinado de Dios. Dios quiere ejercer autoridad sobre tu vida. Dios quiere ejercer autoridad sobre tu matrimonio. Dios quiere ejercer autoridad sobre todas las áreas de tu vida. Dejémosle, rindámosles ante Él. Esto es lo mejor que puede hacer uno. Dios quiere ejercer autoridad en tu familia, en tu ministerio, en la iglesia. Jesús nos dice claramente que cuando venimos a Él, no recibimos iglesia, cielo, no recibimos alguna denominación religiosa, no, recibimos su reino. Y esto es lo espectacular y lo grandioso, su reino. De modo que la vida cristiana no se trata de creencias, se trata de una persona que quiere ejercer autoridad sobre nuestras vidas, que es Dios. Se trata de Rey de Reyes queriendo ejercer autoridad y gobernar en nuestras vidas. Jesucristo quiere ser dueño y Señor y gobernador nuestro. Es lo más grandioso y la más preciosa oferta que se nos ha hecho. La más grandiosa de todas. Y está al alcance de todos. Porque el arrepentimiento no es difícil, si no nadie se arrepentiría. Millones y millones y millones de personas a lo largo de la historia se han arrepentido y han entrado al reino de Dios. Significa que se puede, no es algo imposible. Por eso Jesús dijo en la oración modelo, Padre nuestro, ¿no es cierto? Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en nuestras vidas, que es el deseo de Dios y parte fundamental de que el reino de Dios se ejerza. Hacer la voluntad de Dios, dejarle hacer su voluntad. Dios está buscando personas que quieran experimentar este poder, este gobierno, este reino. Dios quiere erradicar el mal
de nuestras vidas. Dios quiere erradicar la muerte. Dios quiere erradicar el sufrimiento en nosotros. Nos lo ofrece gratuitamente. Jesucristo vino para eso. Murió para eso. Venció a la muerte, venció a Satanás. Para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Para que gocemos del reino de Dios. Dígame si esto no es hermoso, si esto no es de mucha bendición. Y si nos arrepentimos, el resultado va a ser entrar al reino de Dios. Ojo. Y como evidencia de que vives en el reino de Dios, es que vamos a dar frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Eso no sale de un hombre, eso no sale de la carne. Eso solo viene de Dios, del reino de Dios. Y si nos arrepentimos, Dios nos va a bendecir con esos frutos. Y por esos frutos la gente nos tiene que conocer. No nos tiene que conocer quejosos, no nos tiene que conocer pleitistas, no nos tiene que conocer malhumorados, no nos tiene que conocer amargados, resentidos, peleones. No, nos tiene que conocer con gozo, con amor, con paz, con mansedumbre, con templanza, con los frutos de su espíritu. Esta es una evidencia irrefutable del reino de Dios que ya está en la tierra. Evidencias irrefutables es los milagros. Tú que me ves, has visto más de una vez un milagro de Dios en la vida de una persona, en tu propia vida. Milagros financieros, milagros de salud, milagros de restauración de familias, milagros de sanidades mentales. Eso es el reino de Dios. Poder disfrutar de sus milagros, poder disfrutar de los frutos del Espíritu Santo, poder disfrutar de las victorias de Dios en nuestra vida. Por eso es bello y hermoso el cristianismo. Y por eso que este 2025 tienes que comenzar con buen ánimo, con fe. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo, tenemos la salvación, estamos ya en el reino de Dios. Es motivo suficiente para gozarnos y alegrarnos. Esto va por encima de tener miles y miles de dinero guardado o tener muchos trabajos, muchas empresas. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Esto, si lo comprendemos de esta manera, vamos a vivir abundantemente con el amor de Dios. Vamos a vivir abundantemente el reino de Dios y muchas veces de repente en escasez material, escasez económica. Pero Dios nos va a sacar de esa escasez económica y material, es una promesa de Él. Pero aún en la escasez tenemos que estar gozosos porque vivimos en el reino de Dios. Y esa escasez puede estar provocando una prueba en nuestra vida, una aflicción, pero si perseveramos y creemos en Dios, Dios va a bendecirnos como es su promesa. Va a bendecirnos porque Él quiere a sus hijos bien establecidos, nos quiere sanos, nos quiere gozosos, nos quiere felices, nos quiere prósperos en todas las áreas de nuestra vida. Recuerden lo que dice la palabra: amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios es bueno. El deseo de Dios es bendecirte a ti y a los tuyos, pero tú y los tuyos tienen que estar en el reino de Dios. El requisito básico: tienen que arrepentirse y no vivir en pecado. Por eso Dios creó la iglesia, por eso Dios nos dejó su palabra bendita, porque es en la iglesia, con su palabra bendita, que vamos a ir aprendiendo en una comunidad de personas, vamos a ir aprendiendo y vamos a ir viviendo en este pequeño cielo que es la iglesia, en esta que llamamos del cielo eterno, pero aquí en la iglesia es donde se desata con poder el reino de Dios. Y aquí es en la iglesia donde comprendemos y estudiamos y vemos claramente estos temas. Por eso una persona que no está en una iglesia no crece.
Una persona que no está en una iglesia se pierde estas palabras de bendición. Y más va a estar llena de noticias de mundo, de noticias de pesar, o de noticias meramente financieras, noticias meramente de cualquier índole, pero no del reino de Dios. Y es lo más importante de nuestra vida. Por eso que nosotros los cristianos que hemos aprendido a vivir con Dios y a gozar del reino de Dios, tenemos un trabajo secular, claro que sí, el cual asistimos, trabajamos, pero quien nos mueve a nosotros más es el reino de Dios. Quien nosotros nos mueve más es una iglesia, nuestra iglesia amada, cuya cabeza es Cristo, y nos permite gozar de su espíritu, de sus dones, de sus milagros, y dentro de esos milagros, dentro de esos beneficios, nos permite gozar de un trabajo secular, de bendecirnos a través económicamente de un trabajo secular. Pero parte de esto, de vivir con Dios. Entonces es hermoso vivir en el reino de Dios porque es Dios que bendice y puede utilizar cualquier persona, trabajo para bendecirnos. Entonces hay evidencias irrefutables de que el reino de Dios está en medio nuestro y la invitación está para todos. Yo quiero que reflexionemos, ahora que estamos entrando al 2025, en que si estamos viviendo en el reino de Dios. Yo quiero que reflexionemos. Tú y yo, que somos cristianos, ¿estamos viviendo y gozando del reino de Dios? ¿O estamos aguantando este reino terrenal lleno de dificultades, odios, resentimientos y no gozamos de una vida abundante? Si es que está pasando ello, pues hagamos lo que tenemos que hacer desde un inicio, arrepentimiento. Si hay cristianos que no están gozando del reino de Dios, de milagros, de bendiciones en todas las áreas de la vida, si hay mucho pesar, mucho lloro constantemente en el año, es una constante, cosas desagradables, sufrimiento, angustia, es porque se está viviendo en pecado, es porque no se ha arrepentido. Y Cristo nos da la solución a todos nuestros problemas partiendo de un arrepentimiento. Así que yo te invito a que ores a Dios. Vamos a escuchar un tema precioso pidiéndole al Espíritu Santo que venga a nuestras vidas, que ese reino de Dios nos inunde. Pero te pido que ahí donde estás en casa, mientras escuchas esta canción, te pongas a orar. Y pídele perdón a Dios y arrepiéntete de todo lo malo. Y este paso es fundamental para que comiences a gozar de nuevo si es que te apartaste, o comiences a gozar desde cero si es que aún no conoces a este Dios bendito, a este Dios que vino a traernos su reino, reino de bendición, reino de gloria, reino de sanidad, reino de victoria. Ahí donde estás, medita, ora a Dios, arrepiéntete de corazón y así comencemos este 2025 pues con fuerza, gozando del reino de Dios. Te invito a que escuches esta canción. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará.
transforma lo que soy. Desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar. Ven y toma tu lugar y sopla con el viento de tu avivamiento. Satura todo este lugar. Que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. 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 Queremos más de ti, Señor. Tú nos redimiste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos redimiste, danos de beber, sacia nuestra sed. Que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará. No se apagará. No se apagará. No se apagará, 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 no se apagará. Que tu espíritu descienda hoy, Señor. Queremos más de ti, Jesús. Mi Dios. Gracias te damos, Padre amado. Gracias, Señor, por tocar nuestros corazones. Gracias por la oportunidad nueva que nos das, Padre, de poder arrepentirnos y poder experimentar y gozar de este regalo precioso que viniste a traernos, tu reino. Gracias, Señor, por los corazones contritos y humillados y arrepentidos. Y ayúdanos a comenzar este 2025 gozando de tu reino, de tus bendiciones. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Papito lindo, porque nos amas y eres un Dios de misericordia y de amor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados. El Señor nos ha hablado y muy lindo, así es que hagamos caso de su palabra y seamos sabios y optemos por gozar del reino de Dios
de anhelar esa ciudadanía celestial aquí desde la tierra. Y vamos a entrar a recordar como Cristo nos ordenó hasta que Él venga por segunda vez, recordar ese gran sacrificio que hizo por ti y por mí, ese derramar de su sangre y esa entrega de su cuerpo entero para el perdón de tus pecados y de los míos. Él instituyó la cena del Señor. Ahí ten listo ya tu pan, tu vino que representa la sangre de Cristo, y vamos a comer y a beber de la Santa Cena del Señor. Por eso es importante que tú y yo meditemos y recordemos ese gran sacrificio que hizo nuestro Padre amado enviando a su Hijo para que muera por tus pecados y por los míos y nos reemplace esa muerte en la cual debimos estar nosotros pagando por nuestros pecados. Él ya pagó por nuestros pecados y eso hay que agradecerlo y recordarlo y reconocerlo siempre, y hoy lo vamos a recordar, agradecer y a reconocer una vez más. La palabra de Dios dice, Jesucristo dijo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a comer este cuerpo recordando que simboliza el cuerpo de Jesús que fue entregado para el perdón de nuestros pecados. Podemos comer el pan. Y dice la palabra del Señor, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces vamos a beber esta vid que representa la sangre derramada por Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, para la sanidad de nuestras enfermedades, para adentrarnos al reino de Dios con el arrepentimiento. Damos gracias al Señor y bebamos esta copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, dice su preciosa palabra. 1 Corintios capítulo 11. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra y por este tiempo de Santa Cena, entregándole a Él una vez más todo nuestro ser. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, una vez más. Conmemoramos, Señor, tu sacrificio, tu muerte, para que nosotros tengamos vida, una vida eterna, para que nosotros podamos adentrar a tu reino. Gracias, Papito lindo. Gracias, Jesús nuestro. Gracias, Espíritu Santo, por esa obra redentora y preciosa, de la cual nos has hecho partícipes. Gracias por hacernos tus hijos. Gracias por permitirnos, Señor, adentrarnos a tu reino y a gozar de tus beneficios, de tus bondades, de tus misericordias. Gracias, te pido por la vida de cada persona, Señor, que nos ha escuchado, por cada una de sus familias, por nuestra iglesia, por nuestras misiones, por tu iglesia en general de todo este planeta. Gracias, Señor. Ven pronto, Señor Jesús. Te esperamos, Padre amado. Gracias. Y que este 2025 sea un año de extrema bendición en todas las áreas de nuestra vida. Gracias, Papito lindo. Gracias, Señor, porque en ti estamos seguros y gozaremos a plenitud y al máximo de tu reino. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ha sido una bendición para mí traerles la palabra, celebrar esta Santa Cena también. Así es que tengan un 2025 bendecido. Saludos inmensos a nuestros pastores Jorge y Dina, a los pastores de todas las misiones, a todos nuestros hermanos amados, a toda nuestra iglesia B-Church que está en diferentes partes del mundo, a nuestros hermanos que están en diferentes países. Dios los bendiga grandemente. Así es que este 2025 gocemos
disfrutemos del reino de Dios con mucho amor y en sobreabundancia. Dios los bendiga grandemente. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.